Los integrantes de nuestro grupo son su servidora Emilsa, Catherine, Byron y Milton. Entonces, para conocer acerca de un poco del modelo DuPont, vamos a ver la rentabilidad o rendimiento sobre la inversión ROI. Para esto nos vamos a hacer dos cuestionantes, las cuales serían cómo medir la rentabilidad del enfoque modelo DuPont y mostrar cómo usar el modelo DuPont para dirigir una empresa. La rentabilidad o rendimiento sobre la inversión va a ser una medida referida a un determinado periodo de tiempo de rendimiento que generan los activos de una empresa independientemente de cómo fueron financiadas. Entonces, para ir entrando un poquito más a fondo en nuestro tema, nos vamos a cuestionar para qué sirve la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad, al ser considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar utilidades, entonces esta va a permitir la comparación del rendimiento entre la empresa sin importar cómo financiaron cada una de ellas sus activos. Para conocer un poco acerca del origen del rendimiento sobre la inversión ROI, vemos que durante el siglo XX el origen de este concepto, conocido por sus siglas en inglés o como nosotros lo conocemos ROI, o también ROA, ambos términos miden el rendimiento en función a la inversión de una empresa. Modelo DuPont. Durante DuPont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios financieros para evaluar, ¿verdad? Todos los resultados. Estableció un modelo donde la cima se encontraba la rentabilidad económica, es decir, ROI, y la base está compuesta por el margen sobre las ventas y la rotación de activos, como podemos ver en el gráfico mostrado en la pantalla, que el ROI tiene el margen y la rotación. Entonces, ¿cómo se le llamaba a este sistema? A este sistema se le denominaba o se le llamaba modelo DuPont. Luego de conocer un poco acerca de el modelo DuPont, vemos las ventajas de utilizar este sistema o este método DuPont. Entonces vemos que esto va a permitir a las empresas dividir el retorno en un componente de utilidad sobre las ventas, en el componente de la eficiencia de uso del activo y en el componente de apalancamiento financiero. Es decir, que el análisis DuPont nos dice que el ROE se ve afectado por tres cuestiones, las cuales son las siguientes. La primera sería la eficiencia operativa, que se mide por el margen del beneficio. La segunda sería la eficiencia en el uso de activos, también que se mide por el volumen total de activos. El apalancamiento financiero, que se mide por el multiplicador de la liquidez. La rentabilidad sobre activos, ROA. Para conocer la fórmula, se va a relacionar primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con su rotación de activos totales, que va a indicar la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar ventas, dándonos como resultado el rendimiento sobre los activos totales, ROA, que es al resultado o al punto donde se quiere llegar utilizando esta fórmula. Para comprender un poquito acerca del tema que les he venido hablando, vamos a ver una pirámide de razones, o también llamada pirámide de DuPont, donde vamos a ver los temas de apalancamiento financiero, rotación de activos totales y el margen neto de utilidades. Esto los va a ayudar para conocer el modelo o el método DuPont. Muchas gracias, los dejo con mis compañeros, que ellos van a continuar con el tema. Buen día, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición, podemos mencionar que el sistema de análisis DuPont puede esquematizarse de varias formas, de acuerdo con la utilidad que pueda tener para el analista ciertos valores en la generación de información. Sin embargo, las variantes siempre convergen en la conformación del ROA o ROI,
y el ROE. Para analizar la rentabilidad sobre activos o sobre inversión, ROA o ROI, tenemos este esquema con la fórmula que es donde se relaciona primero el margen de utilidad neta que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, la utilidad dividido ventas para determinar el margen, con la rotación de activos, las ventas dividido activos totales, que indica la eficiencia que la empresa ha utilizado sus activos para generar ventas. Y todo esto nos da como resultado el rendimiento sobre los activos totales, ROA, o el rendimiento sobre la inversión, ROI. Para determinar el margen tenemos esta fórmula. Margen es igual a utilidad dividido ventas. El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, el porcentaje de utilidad por cada unidad monetaria de ventas. Para determinar la rotación tenemos esta fórmula. Rotación es igual a ventas dividido activos. La rotación de activos mide el número de veces que se recupera el activo vía las ventas, es decir, el número de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria de activos. De aquí que sea una medida de la eficiencia en la utilización de activos para generar ingresos. Veamos un ejemplo para determinar la rentabilidad sobre activos o sobre inversión, ROA o ROI. En este ejemplo tenemos que de utilidades se tienen 1000 y de ventas 10.000 y total de activos 10.000. Primero se divide la utilidad versus las ventas, dándonos un margen de 10%. Luego dividimos ventas versus activos, dándonos una rotación de 1. Al multiplicar rotación por margen nos da un rendimiento sobre activos de 10%. Con los mismos datos únicamente modificamos los activos, les disminuimos a la mitad de 5.000. Quiere decir que la empresa con 5.000 en total de activos pudo generar unas ventas de 10.000. Esto nos va a dar un nivel de rotación de 2. Al hacer la multiplicación por el margen nos da un rendimiento sobre la inversión o sobre activos del 20%. Quiere decir que se tendrá una mejor rentabilidad. Sin embargo, si en caso de que la empresa, en vez de los 5.000 que mencionamos anteriormente, en total de activos tuviese 20.000 en sus activos y con las mismas ventas y utilidad mencionadas, acá al hacer la relación ventas activos nos dará una rotación de 0.5. Al multiplicarlo con el margen nos dará un rendimiento sobre activos o sobre inversión de un 5%. Se disminuirá la rentabilidad de la empresa o la eficiencia que la empresa tiene de generar ventas o ingresos dependiendo de sus activos. Por lo que se puede mencionar que una baja rotación puede indicar ineficiencia en la empresa para generar ingresos, alta concentración en activos o baja tasa de recuperación por ampliación de planta. La importancia de esta medida reside en que permite conocer el grado de aprovechamiento de los activos y con ello si existe o no saturación o capacidad ociosa en las inversiones. Asimismo, para elevar la rotación es necesario se cuente con una adecuada gestión de capital de trabajo, evitando mantener niveles de activos circulante o en exceso como cuentas bancarias, cuentas por cobrar o inventarios. Revisar no tengan activos fijos ociosos y optimizar al máximo el uso de los activos para elevar las ventas. De acuerdo al método Dupont, podemos concluir
que el incremento de la rentabilidad será consecuentemente por alguna de las siguientes actuaciones. Aumentar el margen, permaneciendo constante en la rotación, y aumentar la rotación, permaneciendo constante en el margen. Gracias por su atención. Los dejo con el siguiente compañero. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, licenciado. Yo les voy a explicar el ROI, margen por rotación. Podemos concluir que un incremento de la rentabilidad será consecuentemente por alguna de las siguientes situaciones. Aumentar el margen, ya sea por incremento en ventas o disminución de costos y gastos, o aumento de la rotación, ya sea por incrementos en ventas o reducción de la inversión. El rendimiento sobre la inversión o ROI también es considerado como un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, ya que refleja el resultado de las acciones llevadas a cabo en ingresos, costos, gastos e inversiones. De esta manera, si al líder le establecemos el 10% sobre las metas, necesita alcanzar un 15%, deberá establecer sus metas de margen y establecer sus margen de rotación. Para ello, deberá involucrar cada una de las áreas siguientes. Las áreas involucradas sobre el margen son ventas, recursos humanos y producción, etc. Las áreas involucradas en los activos son tesorería, departamento de cobranzas, almacén, producción, etc. Rentabilidad y uso de pasivos. Se puede considerar dentro del modelo DuPont el efecto de la estructura financiera. Esto es la combinación que se tiene de pasivos y capital para medir la rentabilidad solo por la parte aportada por los propietarios, mejor denominada rendimiento sobre capital. Para determinar el ROE hay que empezar por determinar por un factor denominado factor amplificador del capital, el cual resulta en dividir activos totales entre capital. En el supuesto que el total de activos fuera financiado solo con recursos de los propietarios, esto es con el factor igual a 1. Observemos la siguiente ecuación. Activos totales 100,000, capital 100,000 igual a 1. Con el supuesto que el total de los activos fuera financiado 50% con pasivos y 50% con capital, el factor sería igual a 2. Si el factor es igual a 1, debido a que los activos fueron financiados solo por los propietarios, el rendimiento sobre el capital es igual a 10 y el rendimiento de la inversión es igual a 10. Observemos el factor del capital a 1 multiplicado por el 10% del ROI nos da como resultado el 10% del ROI. Si el factor es igual a 2, que los activos fueron financiados con 50% de capital y 50% de los activos, concluimos que el uso de los pasivos aumenta la rentabilidad. Aquí podemos observar el modelo DuPont, obteniendo el margen, dividiendo utilidad neta sobre ventas y la rotación, dividir las ventas sobre los activos. Al multiplicar el margen por la rotación, obtenemos el ROI. Y esto mismo multiplicamos con el amplificador de capital, nos da el ROE. Muchas gracias y dejo a mi siguiente compañera. Muy buen día, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Catherine Ramos, siguiendo con la presentación del método DuPont. Ahora tenemos para darles a conocer un caso práctico. Iniciamos
en el enunciado del caso que tenemos para ustedes el día de hoy, damos a conocer que el gerente de una empresa está muy satisfecho con los resultados obtenidos en el 2002, ya que gracias a sus habilidades en los negocios ha logrado incrementar las ventas y por consecuencia las utilidades. Es por eso que se nos está solicitando revisar los estados financieros y emitir una opinión al respecto, ¿verdad? Aquí, en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar efectivamente que el gerente en nuestro caso logró incrementar el año 2, si se dan cuenta, las ventas pasando de 185,000 a 205,000. También vemos las utilidades que pasaron de 32,000 a 36,000 en el año 2. Ahora pues vamos a aplicar estos estados financieros del método DuPont para determinar la rentabilidad de los dos casos. Ahora acá, ya dando a conocer acá el primer año, las utilidades tenemos 32,000 dividido entre las ventas, que son 185,000. Estas mismas ventas de 185,000 lo dividimos dentro de los activos, sobre los 183,000. Así es como se encontraba la rentabilidad en el año 1. Entonces, tenemos un resultado con un margen del 17.30% y una rotación del 1.01, dando como resultado un rendimiento sobre la inversión, o sea, el ROI, del 17.49%. Así es como se encontraba la rentabilidad en el año 1. Ahora bien, veamos el año número 2. Para el año 2, determinamos de igual manera los resultados de los estados financieros en nuestro modelo. Iniciamos con una utilidad de 36,000, en ventas ahora pasa a 205,000 y en activos también se ve incrementado por 282,500. El resultado, pues tenemos un margen del 17.56%, que esto pues se ve que mejoró, ¿verdad? También tenemos una rotación del 0.72, que esto disminuyó versus el año anterior. Esta rotación, al ser menor a 1, nos da como resultado un rendimiento sobre la inversión del 12.74%. Así se resultó la rentabilidad en el año 2. Sí aumentaron las ventas, la utilidad, pero si se dan cuenta, aumentó los activos en más de un 50%. Es así como vamos a conocer en un caso práctico este método DuPont, que es muy importante ahora para el tema de análisis. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros somos el grupo número 2. Gracias.